Que el Señor nos continúe bendiciendo y nos permita escuchar su palabra y hablar de acuerdo a su voluntad. Quiero que me acompañen a leer primero Primera de Tesalonicenses, los capítulos 4 y los versículos 16 y 17. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El tema que quiero tratar en esta hora lo he denominado: Cristo viene a buscar una iglesia santa que no tenga mancha ni arruga. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor viene, les repito, a buscar una iglesia santa que no tenga arruga, ni mancha ni arruga, sino que sea santa. ¿Por qué viene Cristo a buscar una iglesia santa? ¿Por qué? Que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante. Sencilla la respuesta. Porque fuimos escogidos para ser santos desde antes de la fundación del mundo. Podemos verlo en Efesios 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En Efesios 5:27 leemos, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, sino que sea semejante, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia santa, la que Jesucristo viene a buscar, porque Él edificó una iglesia santa con los santos hijos de Dios. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Óigase bien. Estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que le llamó es santo, sed también vosotros santos en todas vuestras maneras de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Todos los hijos de Dios somos santificados. Todos, sin excepción de ninguna persona. Los hijos de Dios somos santificados. Desde el mismo momento que recibimos a Cristo y creemos en Él.
Dice en Juan 1, 12 y 13, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A Dios sea la gloria. Le dio potestad, derecho de ser hijo de Dios, los cuales no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos los hijos de Dios somos santos, porque Él nos escogió para ser santo y sin mancha delante de Él. Entonces nos adopta como verdaderos hijos de Dios. Dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, hermanos, somos una nación santa. El pueblo de Dios es una nación santa. Dice primera de Pedro 2:9. Mas ustedes son linaje escogido. Los escogió desde el principio para ser santos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gloria a Dios. La iglesia de Cristo es una santa formada por los escogidos, porque por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora, para que fuésemos santos y sin mancha. Efesios 1:4. Una iglesia comprada a precio de sangre. Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, por la iglesia, para santificarla. Y lo confirma el apóstol Pablo por medio, o sea, el Espíritu Santo por medio de Pablo. Dice en Hechos 20:28. Por tanto, miren por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo le ha puesto por obispo. Quiero aclararle, entre paréntesis, que anciano, obispo y pastores es el mismo hombre con la misma función. Dice en Efesios 20:17 que llamó a los ancianos de la iglesia. Y después que le dio el mensaje, entonces le dice, tengan cuidado de ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo le ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, óigase bien, del Señor, la cual Él compró a precio de sangre. Alabado sea el Señor. Yo entiendo, mis queridos hermanos, salvo su mejor parecer, que es lo mismo que nos enseña en Efesios 5:25 y 27, cuando dice, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado por la palabra. Que es la palabra la que purifica, la palabra te santifica. Sin la obediencia a la palabra no hay santidad. Entonces dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, no es un grupo social que se reúne en templo con nombre de iglesia. No. Es la iglesia de Cristo. Cuando Pablo le dice a los pastores, obispos y ancianos
que velen por la iglesia que Cristo compró con su sangre. Le dice en el versículo 28, pero en el versículo 29 nos enseña: porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No perdonarán al rebaño, lobos rapaces. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para traer tras sí a los discípulos. Pablo y los discípulos sabían esto, porque Jesús se lo había enseñado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, cuando le habló de su venida. Ellos le preguntaron, Mateo 24:3, le preguntaron, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Él le responde, miren, que nadie le engañe, nadie, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En los versículos 6 al 9 nos enseña diciendo, oirán de guerras y rumores de guerra. Miren, que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremoto en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces le entregarán a tribulación y le matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice Jesús. Hermano, Jesús dijo esto hace más de 2000 años y lo estamos viviendo en carne viva ahora, y a pesar de toda la guerra y los temblores de tierra y el hambre en algunos lugares, pero también estamos viendo cómo se matan uno con otro. Entonces dice que no se turben. Seremos aborrecidos de toda la gente, porque el mundo no quiere saber de los evangélicos, no quieren. Somos diferentes, somos santos. Y ellos, cuando le sirven al diablo, no quieren que se le acerquen los santos. Entonces dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Hermano, no deje que la maldad de la gente del mundo, la manifestación de la maldad, lo enfríe a ustedes, hermano. Mantengámonos siempre activos en el amor de Dios. Y dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Vendrá el fin. El Señor le está dando la respuesta a la pregunta que le hicieron los discípulos en el versículo 3, cuando le dijo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Porque la venida de Cristo es real. Y se escribió para enseñarnos a los discípulos de todos los tiempos
incluyéndonos a nosotros ahora, los discípulos de Cristo, para que los falsos no nos engañen. No nos engañen. En el versículo 24 le dice, porque se levantarán falsos Cristo. Falso Cristo. Y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible. Pero nosotros estamos enseñados por Jesús para que no nos engañen, para que aprendamos a escuchar la palabra de Dios. Nos dice cuando están predicando los falsos y cuando están predicando los verdaderos seguidores de Cristo. Si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces dice en los versículos 24 a 51, por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Pregunta Jesús. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? El cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, tal como el Señor lo ordenó. Lo halle haciendo así. Bienaventurado. Y fíjese cuál es la posición en que nos pone. Versículo 47. De cierto le digo que sobre todo sus bienes le pondrá. Óigame, los hijos de Dios somos dueños de los bienes de Dios, nuestro Padre. Pero ya en los versículos 48 y 51 dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y comer y a beber con los borrachos, vendrá el siervo de aquel, el Señor de aquel siervo, en el día que no espera y a la hora que éste no sabe, porque nadie sabe cuándo el Señor va a venir. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ese es el destino final y lamentable situación de todo aquel que no esté preparado, viviendo en plena santidad, esperando al Señor que va a buscar, viene a buscar una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia santa, sin arruga ni mancha. Dice 1 Tesalonicenses, vamos a leerlo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Dice Apocalipsis 22:7. He aquí, yo vengo pronto. Versículo 2. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Vengo pronto, dice el Señor. Dice el versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para
darle testimonio a las iglesias. El versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Nuestro Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por su iglesia y la santificó a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fue santa y sin mancha. Por tanto, es de vital importancia, hermano, que nos santifiquemos para que cuando el Señor venga, nos lleve a su reino. Como dice Mateo 25, 33 y 34. Dice: y pondrá las ovejas a su derecha, somos nosotros las ovejas, y los cabritos a su izquierda. Son los religiosos que no tienen al Señor Jesús. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a nosotros las ovejas: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Bendito de mi Padre, entren en el reino de mi Padre. Entonces el versículo 41 le dice: entonces dirá lo de la izquierda a los cabritos: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí están claramente establecidos los dos destinos finales para toda la humanidad, para todo. El reino de Dios para los santos, hijos de Dios, en plena gloria con Jesús, y el infierno con el diablo en el lugar de tormento. Es un lugar de tormento. Para el que no quiera vivir en santidad, atormentado día y noche, como fue el caso del hombre rico. Mano, cuídese. Le voy a leer un poquito la historia del hombre rico. En Lucas 16, 19 dice: había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. ¡Qué situación! Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham representa a Jesucristo. Y murió también el rico y fue sepultado. Murieron los dos. El santo, aunque era mendigo, para arriba, y el otro para abajo. Los versículos 23 al 26 dice: y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¡Qué bendición para Lázaro! Entonces, él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Oiga, sí. Un hombre no le importaba la putrefacta mano de Lázaro, el mendigo, el leproso, con tal que le refrescara la lengua. Un dedo mojado para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
Esa es la situación, hermano, de todo los que se vayan sin Cristo de este mundo. Dice el versículo 25, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también, males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Los versículos 26 y 27. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Ya, no hay tiempo. Entonces le dijo el rico, te ruego, pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique a fin de que que no vengan ellos también, de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ya en los versículos 30 y 31, para hacer el capítulo de Lucas, le dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de los muertos. Hermano, hay que recibir a Cristo en vida, porque después que usted muere, no tiene esperanza, lo perdió todo. Lo único que lo espera es el lugar de tormento en el infierno. Esta palabra dan un mensaje a la conciencia de los amigos para que reciban a Cristo en vida, sean santificados, vivan en santidad antes que mueran, porque después que mueran no hay salvación. Porque los muertos pueden hablar y orar desde el lugar de tormento por sus parientes, pero ya es tarde, como fue el caso del hombre rico. Oigan a los predicadores, óiganlo y crean su palabra que dice la Biblia, que se sacrifican para predicar el mensaje del evangelio, el único medio de salvación. A los que ya estamos salvados, se nos pide que esperemos al Señor, que lo esperemos, hermano. Porque Él viene a buscar una iglesia gloriosa, santa, que se entregó por ella para santificarla y purificarla a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia santa y sin mancha, como leímos en Efesios 5, 26, 27. Se lo repito. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es la palabra, la obediencia a la palabra de Dios, la que santifica, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sin santidad nadie verá al Señor. Conclusión. Si vivimos esperando al Señor, viviendo en santidad, no, si no vive esperando al Señor, si no vive esperando al Señor, viviendo en santidad, no se evita que no va, porque sin santidad nadie verá al Señor. Son las palabras de Cristo, hablándole a su iglesia. Iglesia, amada mía, te contemplo y me da pena. Te veo
tan descuidada, que te ha vuelto tan moderna y alejada de mí. Quiero que te santifique, que vengo pronto por ti. Perdiste el primer amor. Hoy te veo y me da pena. Antes era espiritual, hoy te ha vuelto tan moderna. Quiero que te vuelva a mí y que viva en santidad, que vengo pronto por ti. Iglesia, amada mía, te veo tan religiosa y te ha alejado de mí. Quiero que te santifique, que vengo pronto por ti. Ha dejado de ser santa y al mundo malo seguir. Yo quiero que seas santa. Para eso te escogí y vengo pronto por ti. Gloria a Dios. Alabanza a Dios. Alabanza a Dios. Eres el linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo escogido por Dios. Lo dice en 1 Pedro, en el versículo 9 y el capítulo 2. Quiero llevar a mi Padre. Es palabra de verdad, pero nunca podrá verlo si no vive en santidad. Quita las manchas y las arrugas del traje de santidad, porque con mancha y arruga conmigo nunca te va. Iglesia, iglesia mía, yo te estoy hablando así. Te ruego que te prepare, que vengo pronto por ti. Escucha mi voz. Di a todos los escogidos. Se levantarán falsos cristos, falsos apóstoles, falsos pastores, a los que no he escogido. Y harán grandes señales y también grandes prodigios, que engañarán, si es posible, también a los escogidos. Iglesia, amada mía, escúchame. Solo a mí. Quiero que te santifique, que vengo pronto por ti. Iglesia, amada mía, sé santa en toda vuestra manera de vivir. Sé santa porque yo soy santo y vengo pronto por ti. Ay, mis queridos hermanos, amados hermanos, esto no lo digo yo. Es palabra verdadera, es la palabra de Dios. Pronto viene el Señor a su iglesia a levantar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Sé santa en toda vuestra manera de vivir, porque yo soy santo y vengo pronto por ti. Sin santidad ninguno verá al Señor. La Biblia lo dice así. Sé santa porque yo soy santo y vengo pronto por ti. Jesús viene a buscar, a levantar a los santos. Eso será lo mejor. Y así estaremos siempre con nuestro Señor. Esto es lo que Cristo enseñó. Los santos estaremos con Él en plena gloria en la presencia de Dios. Y que el Señor nos bendiga. Yo creo que esto se acabó hace rato.